Buenas noches, hermanos. Es increíble que hemos llegado a otra Pascua. Y todavía tenemos que hacerlo por este medio. Todavía no podemos estar en nuestros templos. Pero hemos entendido que el Señor tiene un propósito con todas estas cosas. Aunque no lo comprendamos del todo, pero hemos entendido el amor de Dios, hemos entendido la gracia de Dios, hemos entendido la misericordia de Dios. Y es que estamos juntos, aunque físicamente no estamos juntos, pero espiritualmente estamos juntos porque estamos orando, estamos buscando al Señor, estamos estudiando su palabra y de eso estamos muy agradecidos. Y bueno, como hoy jueves se conmemora la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. Mañana viernes vamos a estar, el pastor va a estar en vivo, el culto, para que usted ya lo vaya diciendo, lo vaya hablando a otros para que escuchen el culto en vivo. Viernes 20 horas, sábado 20 horas y domingo 18 horas. Y vamos a compartir con otros, que eso es importante, poder compartir la palabra de Dios. Y esta noche quisiéramos también comenzar con algo tan maravilloso como es la muerte de Cristo. Y yo le puse un título: no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino el amor, ¿no? Y para esto vamos a mirar nuestro gran capítulo de Isaías 53. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y pudiéramos seguir leyendo, pero esto es lo que vamos a comentar. Bueno, la Pascua. La Pascua es una celebración que se celebra todos estos años, miles de años, porque era antiguamente la Pascua. Y después Jesús murió en la Pascua, acuérdese. Ahora nosotros sabemos que hay tanta gente incrédula, hay tanta gente que dice, yo no creo en Jesús, no sé si existió. Y bueno, yo le pregunto, ¿qué fecha es ahora? ¿Qué fecha es ahora? 1 de abril del 2021. ¿Y qué significa eso? Significa que la historia la dividió Cristo. Estamos contando la historia antes de Cristo y después de Cristo. Él vino hace 2000 años y ahora estamos contando la historia después de Cristo. Y en esta Pascua se celebra en el mundo dos cosas que es tan importante: su nacimiento y su muerte. El nacimiento y la muerte de Jesús son tan impactantes que las personas que no creen
Las personas ateas, las personas incrédulas, las personas no creen, pero sí lo festejan. Todo el mundo está festejando la Pascua. Ahora, nosotros los cristianos, para nosotros la Semana Santa es todas las semanas, para los cristianos. Pero claro, hay una fecha específica como ahora, la Semana Santa, y que todo el mundo para aún los países comunistas que no creen, paran. ¿Por qué paran? Porque es una Semana Santa que se dedican, bueno, algunos religiosos a buscar a Dios, otros para orar, otros para hacer algo, pero se dedican a eso. Y esta Pascua estaba desde antes del tiempo de Moisés en Éxodo. Nosotros encontramos la Pascua, lo que significa. Ahora quisiera mostrarle, como hemos leído Isaías 53, Dios, yo lo voy a resumir chiquitito, Dios tan grande que es el Dios del cielo, el Dios del universo, el Dios que hizo lo visible y lo invisible, que usted no ve. Este Dios tan grande tomó forma de hombre, entró en el vientre de una mujer, de María, la madre de Jesús, biológica, entró tan chiquitito y se hizo hombre, porque era la única manera para poder nacer como humano, era entrar en el vientre de María, porque si no, no podía nacer como hombre, para poder venir a salvarnos, porque no, él siendo Dios se hizo hombre. Entonces, es Dios y es hombre, pero como hombre tenía que venir a salvarnos, porque si no, no se podía, porque acuérdense que a Dios no lo podemos contener. Dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué nos vino a salvar? ¿De qué nos vino a salvar Jesús? Del pecado. Acuérdense que Dios hizo al ser humano, Dios hizo al hombre y a la mujer con libre voluntad. Y todos nosotros tenemos libre voluntad, libre albedrío. Podemos elegir, podemos aceptar y podemos rechazar. Ahora, Dios quiere salvarnos de tantas cosas, una de las 1000 cosas, consecuencias del pecado. Mire, yo estaba escuchando las noticias, esta clínica de Estados Unidos, que es una de las más grandes, de Johns Hopkins, donde ellos conocen todas las enfermedades de la mente. Ellos escribieron que el 70% de la humanidad, no de Estados Unidos, de Argentina, de la humanidad del mundo entero, está enferma. ¿Está enferma de qué? De estrés. Está enferma de estrés. Este es el flagelo de esta época, el estrés. Ahora, ¿por qué viene el estrés? ¿Por qué le viene el estrés a usted? ¿Por qué se estresa? Hasta aún los niños se estresan. Por falta de paz, por falta de seguridad, por falta de fe y por trabajo excesivo, por tantas noticias malas, por tantas cosas que están viniendo a este mundo. La gente no sabe qué hacer, la gente está estresada y el estrés le come el sistema inmunológico y que usted a la larga se enferma. Ahora, es tan importante cómo nosotros podemos mirar, estamos haciendo un poco de reseña de historia, cómo estamos viviendo actualmente, en este momento, en el siglo XXI. Estamos viviendo con un avance tecnológico impresionante. Mire, cosas que nunca nos imaginábamos estamos viendo. Estamos viendo con un avance científico impresionante. Estamos viendo cómo los adelantos de la ciencia, de esto, de todas las cosas, hemos visto cómo este siglo, mire, alcanzó cosas que no nos imaginamos.
El otro día miraba un poquito los autos que ahora van a volar. Bueno, van a volar los autos. Y entonces estaba mirando tantas cosas, cómo hemos mirado todo lo sofisticado que está en el mundo, pero nos damos cuenta que nada de todo esto puede ayudar a la humanidad a sanar de este flagelo que es el estrés, que es esta enfermedad que está en todos. Y dice, solo Jesucristo. Él vino a ayudarnos, a salvarnos, y Él vino a levantarnos. Y vamos a ir a nuestra escritura que acabamos de leer, hablando de Jesús. Dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Y dice, ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros dolores, fue abatido, fue herido y sigue. Ahora, cuando nosotros miramos, aquí lo vemos a Jesús como siervo. Fue despreciado, desechado de entre los hombres, menospreciado, varón de dolores. Lo vemos a Jesús como un hombre, pero como siervo. Lo vemos como el humano lo pudo despreciar, lo pudo desechar. ¿Y sabe qué? Esto, ¿quién lo escribió de Jesús? Él vino hace 2000 años, pero hace 2700 años lo escribió Isaías. Lo que estamos leyendo es lo que Isaías lo escribió hace 2700 años atrás. Ya habló de Jesús y fue escrito y describe a Jesús 700 años de que Él venga. Lo describe todas las cosas que Jesús iba a hacer. Y mire, si nosotros leemos, dice, estamos leyendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Está hablando en el tiempo pasado. Estos verbos están en el tiempo pasado. Dice, llevó nuestros dolores, pasado. Nosotros le tuvimos, pasado, por herido de Dios y abatido, pasado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que cuando Él vino a morir en la cruz, Él hizo todo esto, porque está hablando de Jesús. Y mire, lo vamos a mirar más explícitamente en Isaías 52, 52, 52, estamos mirando Isaías 53 y ahora vamos a mirar Isaías 52. Dice así la palabra del Señor y vamos a mirar el verso 13, porque seguimos hablando de Jesús. Dijimos que Jesús hizo siervo, siendo Dios, se humilló, se hizo humano y en la condición de humano se hizo siervo. Dice, mire acá, el 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado. ¿Qué siervo? Es Jesús. Está hablando eso de Jesús. Será prosperado. Mire lo que Dios dice. Será engrandecido. Está hablando futuro. Dice, y exaltado y será puesto en muy alto. Y dice el 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, está hablando que cuando Él daba su vida como siervo, Él daba su vida como hombre, Él daba su vida por nosotros para salvarnos, dice que fue desfigurado. Y eso lo dice el versículo y dice el 15, así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás hayan oído. Y dice en Juan 17, dice, hablando de Jesús, el siervo de Dios, pero el Dios victorioso. ¿Y sabe qué, hermano? Aquí dice que el siervo sería
prosperado, exaltado. Quiere decir que Él vino a restaurar y vino a mostrarnos a nosotros el problema de la gente, el problema de las personas, el problema de la sociedad, el problema de todos, no es, hermanos, las cosas raciales, no es tanto los problemas sociales, no es tanto los problemas de riqueza. Son problemas, pero no es tanto los problemas de pobreza, que también son muchos, sino ¿cuál es el problema más grande? No es el problema de tecnologías, no es el problema de tantas cosas. Sí, son problemas. A veces eso causa problemas, pero eso no es el problema. ¿Cuál es el problema más grande acá? De toda la humanidad. ¿Cuál? Pecado. Es el pecado. El problema más grande es el pecado. ¿Y qué significa pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, a veces decimos pecado o pecados. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Significa errar al blanco. Errar al blanco. ¿Vio cuando alguien tira una flecha y le da al blanco y lo erra? Lo erró al blanco. Las personas que se apartan de Dios, las personas que no quieren venir a Dios, las personas que están en pecado, las personas que hacen tantas cosas, erraron en su vida al blanco, erraron a lo que Dios los llamó. Dios nos llamó no para destruirnos. Dios nos mandó a esta tierra no para matarnos. Dios nos mandó a esta tierra no para que nosotros seamos esclavos, somos personas, sino nos mandó para que nosotros pudiéramos vivir en armonía y pudiéramos hacer un poquito mejor al mundo. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Por el egoísmo, por el pecado que la gente erró el blanco. Si tuviéramos un poquito más de amor hacia el prójimo, si tuviéramos un poquito más de empatía con el otro, si tuviéramos un poquito más de ayudarnos al otro, no habría tanta desigualdad, no habría. Se equiparía más las cosas, pero como hay tanto pecado, como hay tanta inmoralidad, como hay tanta cosa, que la persona que no pienso como ella me mata. No, hermanos, amigos, nosotros por eso tenemos que volvernos a Dios. Y Cristo cuando vino, Él vino a salvarnos del pecado, justamente vino a salvarnos del pecado. Y vino a morir en la cruz para poder salvarnos. Y es por eso que no solo ahora que es Pascua, que todo el mundo piensa en Jesús y algunos más religiosos no comen carne, comen pescado, porque no quieren comer la carne de Cristo, las ideas, la forma, no importa. Pero por lo menos piense un poquito, no solo en usted, sino un poquito en los demás. Mire, si pensáramos un poquito más, daríamos más de nosotros. Usted no sabe la riqueza que usted tiene dentro suyo que usted puede compartir, pero es tanto el egoísmo, es tanto el egocentrismo, es tanto aquello que no nos deja ver hacia el otro. Y antes de seguir, quisiéramos hacer un corte para que escuchemos escuchemos los anuncios que están dando los anuncios para estos 3 días que vamos a tener cultos especiales y volvemos enseguida.
Estamos de vuelta, hermanos, y dijimos que el pecado era errar el blanco. ¿Vio cuando erramos? Bueno, y el pecado está destruyendo la humanidad. Y no vamos a hablar mucho de eso porque usted ya lo conoce, ya sabe. Pero Cristo en la cruz, pudo Él morir. Y cuando hablamos de la cruz, yo me apasiono, no por lo que veo a Jesús, que sufrió, pero lo que la Biblia dice, lo que Él tuvo que pasar por amor a nosotros. Yo veo la cruz, no veo la cruz, veo el amor de Dios tan grande. Y sabe que Jesús, hemos leído, para no volver a leer en Isaías, que Él fue molido. ¿Qué es molido? Mire, Él quedó tan desfigurado, Jesús, su cuerpo, tan destruido, que cuando los romanos le pegaban con los látigos, las puntas eran de acero y de hueso. Le arrancaban la piel y no eran látigos, vio cuando uno vio la película de La Pasión, no sé si usted la vio, yo la vi, y vio que le pegan en la espalda, le van rompiendo la espalda. No, estos látigos romanos eran tan grandes, tan largos, que daban vuelta entero el cuerpo de Jesús, así como boleadoras, le daban vuelta, y cada vez que le pegaban los latigazos, le arrancaban la piel, le arrancaban todo y derramaba su sangre. Le iban arrancando así, despellejando, lo iban, mire hermano, no sé qué palabras utilizar para expresar
expresar cómo Jesús iba muriendo. Y mire lo que dice, ¿no? Y en él iba perdiendo su sangre. Mire lo que dice aquí en San Juan 19:34. Después que ya le pusieron la corona, le iban arrancando los clavos, dice que, pero uno de los soldados, San Juan 19:34, le abrió el costado con una lanza y en el instante salió sangre y agua. Dice que cuando sale sangre y agua del cuerpo es que ya la persona, el corazón se le hizo 1000 pedacitos de infarto, de cosas, y salió sangre y agua. Ahora, cuando nosotros miramos, el que lo describe mejor es David. 1000 años antes de Cristo, Dios le mostró a David en el Salmo 22 cómo iba a morir Jesús. Y Cristo muere por el dolor de todo lo que le arrancaban. Pero también muere, hermano, por el dolor moral. Dice que su corazón, eso dice en el Salmo, se derritió. ¿Qué es derretirse? ¿Vio cuando uno derrite algo en el fuego que se hace nada? Bueno, su corazón se derritió como cera, dice la Biblia. ¿Vio la cera? Uno la pone al fuego y se derrite. El pecado le quitó la vida a Jesús. El pecado le quitó la vida a Jesús. Lo único que Cristo pudo decir en ese momento, cuando cayó el pecado del mundo entero sobre él, y él fue separado de su Padre, esa separación fue el dolor más grande que le causó la destrucción, que se separó porque el pecado cayó sobre él. Todos nuestros pecados del mundo entero, de la humanidad, cayó sobre Jesús. Y él pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero él pudo decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo veo la cruz, no puedo dejar de pensar en el amor tan grande de Jesús por la humanidad, por nosotros. Y dice que desde las 12, cuando Él murió, desde las 12 hubo oscuridad hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús moría. ¿Quién lo mató a Jesús? El pecado. No fueron los clavos, no fueron los látigos. Todo eso es parte, pero el pecado lo mató a Jesús. Porque Jesús lo que hizo por nosotros es salvarnos, es morir en la cruz y salvarnos. Y Él quiere, hermanos y amigos, que nosotros entendamos que Él vino a dar su vida justamente para salvarnos. ¿De qué? Del pecado, para librarnos y para llevarnos un día con Él. Por eso que nosotros tenemos que reconocer nuestros actos malos, nuestros hechos, nuestras actitudes. Tenemos que reconocer que lo que hemos hecho lo hemos hecho nosotros. Porque la gente, ¿qué hace la gente? Lo culpa a Dios. Dice, ¿por qué Dios permite que yo tenga un cáncer? No, Dios no lo permite. El cáncer te vino quizás porque no vas a saber por qué. Te vino por 1000 razones, pero Dios no te lo mandó. Otras personas se enojan y dicen, ¿por qué paso lo que tengo que pasar? ¿Por qué tengo que vivir así? Porque, bueno, tenemos que reconocer, no echarle la culpa a Dios,
no echarle la culpa a alguien. Tenemos que reconocer que estamos así, de esa manera, por culpa nuestra. Y si nosotros reconocemos delante de Dios, aceptamos maduramente que por culpa nuestra y aceptamos el sacrificio de Cristo, que Él vino a levantarnos, Él nos levanta y nos anima y nos sana. Ahora, Jesús puede salvar al ser humano, Él lo puede levantar, pero ¿sabe lo que hace la gente? La gente vive criticando. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios mandó la pandemia? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué se están muriendo? No es Dios. Dios no mandó eso. Dios no mandó eso a la humanidad. Nuestro pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Y lo que estamos sufriendo es la consecuencia de nuestros pecados. La consecuencia de apartarnos de Dios, la consecuencia de vivir lejos de Dios. Por eso es que tenemos que volvernos a Dios. Por eso es que el Señor dice que nos volvamos a Él. Y Él viene para ayudarnos. ¿Y sabe qué? Dios mandó a Jesús porque el hombre no se podía salvar por sí mismo. Hay una balanza. Acá está Dios y acá estoy yo, en la balanza. Y por mis pecados, por mi culpa, por lo que yo tengo que reconocer por mí mismo, la balanza está así. Viene Jesús a nivelar la balanza y a decir, te voy a levantar, te voy a sacar del lodo, te voy a sacar del pecado, te voy a sacar de ahí y te voy a levantar. Y Él viene con amor y dio su vida por nosotros. Por eso, hermanos, amigos, es tan importante cómo nos conducimos, cómo nuestra conducta. ¿Y sabe qué? El mundo está lleno de psicólogos, de psiquiatras, porque la gente está viviendo desquiciada. Y culpan a esto, y culpan a los gobiernos, y culpan, sí, tienen culpa, pero la culpa más grande de lo que me pasa a mí, de lo que pasa a ti, es el pecado. Y si nosotros podemos volvernos a Dios, si nosotros podemos reconocer y pedirle a Dios perdón, Él nos perdona y nos saca y nos libera y nos levanta, porque lo que dice en su palabra, dice que Él murió por nosotros y Él llevó nuestras enfermedades. Hemos leído, no lo vamos a volver a leer. Él llevó nuestros sufrimientos, Él llevó todas esas cosas. Dice, en tiempo pasado, Él llevó, no dice lo va a llevar, ya lo llevó, ya lo cargó en la cruz. Tenemos que aceptarlo, tenemos que recibir nosotros de Dios lo que el Señor tiene. Ahora, no te olvides, toda nuestra siembra, cómo sembramos, esa será nuestra cosecha. No te olvides, mientras el mundo exista, existe la siembra y la cosecha. Ahora, no hay nada en esta vida. No hay nada en esta vida. Eso lo dijo Salomón en Eclesiastés. No hay nada en esta vida. Lo dijo el hombre más rico, más sabio, más entendido, más que tenía todo, tuvo todo. Dijo, todo era vanidad. No hay nada en esta vida que nos haga felices. ¿Sabe por qué? Porque la única verdadera felicidad es Dios. Cuando Dios llena el vacío de nuestro corazón, cuando nos volvemos a Él, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y cuando nos limpiamos con su sangre preciosa, dice que somos felices. ¿Por qué? Porque nos pueden faltar el trabajo, nos puede faltar la plata, nos puede faltar el papá, la mamá, nos puede faltar la esposa, los hijos, nos puede faltar las cosas, nos pueden faltar todo. Y si nos faltan esas cosas, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos? No, pero si tenemos a Dios, nos pueden faltar eso. Acuérdese que todo lo que hay en esta tierra es temporal, se acaba. Lo único eterno
Lo único eterno que permanece para siempre es Dios. Y es por eso que ahí nosotros tenemos que decirle a Dios, ayúdame, Señor. Como dice el coro, te tengo a ti, aunque nadie me ame. Te tengo a ti, lo tenemos al Señor. Y lo más hermoso es tener a Dios en nuestras vidas y tener a Dios dentro de nosotros. Y que Dios nos va a ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida. Y si la pandemia no nos afectó, es porque todavía Dios tiene un propósito con tu vida, porque Dios tiene cosas para hacer acá. No te pasó nada. Pero si la pandemia te afectó y te llevó, es porque ya terminaste tu ciclo. Alaba al Señor. Ahora nosotros tenemos que saber que Dios es el que nos ayuda, el que nos bendice, el que nos quiere levantar. Y vuelvo a repetir, para esto vino Cristo, para eso murió, para eso derramó su sangre, para eso dio todo, para que nos pueda perdonar y levantar. Y estos días donde la gente se vuelve un poco más buena, donde la gente reconoce quizás el pecado, donde la gente reconoce que está mal, ojalá pudieran recibir a Jesús, ojalá pudieran abrir su corazón, ojalá pudieran decirle a Dios, Dios, hasta ahora erré al blanco, viví en pecado, hasta ahora me destruí, pero yo quiero cambiar. Y es el momento y es la oportunidad que Dios nos da para que lo podamos hacer. Y por eso pudiéramos orar esta noche. Y mañana, Dios mediante a las 8, va a ser la predicación, el sábado a las 8 y el domingo a las 18. Júntense con la familia para escuchar la palabra de Dios. Acuérdense que es el culto donde nosotros nos llenamos del Señor. Invite a otros, bueno, de la familia me refiero, no a otros de afuera, porque no nos podemos juntar, pero para orar juntos. Y ahora vamos a orar. Si tienes que decirle que Dios entre a tu corazón, dile, entra en mi corazón, Señor. Reconozco mi pecado y quiero volverme a ti. Señor, te damos tantas gracias porque tú estás aquí por tu Espíritu Santo. Estás en medio nuestro y quieres ayudarnos y bendecirnos, Señor, especialmente aquellos que reconocemos que hemos errado, que reconocemos que hemos faltado, que reconocemos, Señor, que estamos lejos de ti y queremos volvernos. Y aquellos que están cerca de ti, que sean llenos de tu gracia, que sean llenos de tu Espíritu. Y en estos días donde todo el mundo recuerda a Jesús, pero solamente lo recuerdan como que un gran héroe, alguien que hizo, pero no sabe que Jesús murió por nuestros pecados, dio hasta la última gota de su sangre para salvarnos por amor. Gracias, Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por tu amor tan grande, inmerecido, pero te amamos, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.